Ahora sí, buenas noches, chicos. Bienvenidos a la clase de hoy. Este, Me alegra mucho ya al fin, volverlos a ver. ¿Cómo me costó, verdad? Teníamos como que 2 meses casi de no vernos, ¿verdad? Algo así. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a hablar un poquito de varios asuntos. El primero de todos es con respecto a la evaluación de este segundo periodo que cambió. Entonces, pues, eso significa que vamos a hablar sobre las modificaciones que se hicieron. También vamos a revisar las fechas de entrega de las guías pendientes para verificar que se cumplan, porque ahora sí tenemos una situación con el tema del tiempo. Entonces, nos están exigiendo cumplir con los periodos de entrega. Vamos a hablar sobre eso y, bueno, obviamente también vamos a hablar sobre la guía que les envié hoy en la mañana para explicar un poquito sobre entonces, bueno, lo primero es con respecto a la entrega de las guías. Yo les había indicado primero que todo, no sé si me están escuchando, chicos. ¿Sí se Sí, escucha? profe. Sí, profe. Ok, es que me salió ahí que estaba teniendo problemas de audio, entonces por eso pregunté. Ok, lo primero que tienen que saber es con respecto a la entrega de las guías. Yo les había indicado a ustedes que la guía 6 y la guía 7 se entregaban posterior al 31 de agosto, ¿verdad? O sea, en esa primera semana de septiembre. La guía 8 había chance de entregarla al viernes pasado. Y la guía 9 la estoy entregando hoy para que se entregue a más tardar al miércoles 30 de septiembre. ¿Ok? Entonces, suponiendo que ya entregaron estas tres, bueno, suponiendo que la número 8 todavía está ahí en veremos, entonces les doy chance que la 8 me la entreguen a más tardar el miércoles 23. Lo voy a apuntar aquí de una vez. Que al 23 de septiembre se entregue la número 8 como fecha límite porque yo necesito revisarlas. Y la número 9 se entrega en fecha límite al 30 de septiembre. ¿De acuerdo? Eso ahora lo anoto en el acta para enviarlo en el grupo. ¿Por qué es importante lo de la fecha límite? Bueno, porque nosotros, ahora que pasamos por la labor de hacer los informes en agosto, ustedes no tienen idea del trabajo que significó revisar tantas guías en tan poco tiempo. Entonces, para evitar otra vez ese, es, esa sobrecarga laboral, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de enviarlas a tiempo. Incluso ya lo que son ¿cómo se llama? Los comités de evaluación y esto, se están reuniendo porque ya el asunto está en que si ustedes, digamos, faltaran a la fecha que solicita el docente, si la entregan posterior, uno como docente escoge o toma la decisión si la va a evaluar como sumativa o solamente le da las recomendaciones como una evaluación formativa. Y ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado de no afectarse porque la evaluación sumativa, recuerden que ya es la nota como tal, el número, ¿verdad? Que indicará la condición de estudiante aprobado o no. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, para que lo tomen en cuenta. Las fechas hay que respetarlas. Si por A o por B tienen una situación, hay que justificar como si fuese un examen, ¿verdad? O un trabajo extra clase, se justifica igual. Entonces, ténganlo muy, muy en cuenta. Igual, si ustedes vienen con la guía de reinserción, recuerden que la guía de reinserción hay chance de entregarla al 29 de septiembre y además hay que ponerse al día con las guías de segundo periodo. Entonces, porfa, traten de ponerse al día lo más que puedan porque vean que conforme pasa el tiempo, más se van acumulando. Y eso que estamos tratando de hacerlo cada 15 días para que no, no sea mucho trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto de las fechas? ¿Estamos claros? Profe, Sí, señor. vieras de que yo tengo aquí conmigo 3 guías. Ajá. Dice que es la número 6, la 7 y la 8. Yo ya las tengo listas, las tengo hechas ya. Ok. ¿Usted las, Se las las recibe enviaría. en físico? ¿Las recibe? Yo las saco aquí impresas en mi casa. Ok.
Es que ahorita no tengo la compu disponible, entonces la estoy haciendo así. Entonces no sé si mandárselas, tomarle foto y mandárselas por correo, no sé. Ok, usted le toma foto, las puede subir como tareas en Classroom, tarea en Teams o también por correo electrónico. En correo electrónico, vean que yo les he dado dos. El que yo Sí, prefiero por una cuestión de mayor facilidad a la hora de revisar guías es el de Gmail. Porque, digamos, ok. en el del MEP lo podemos, o sea, podríamos usarlo, no digo que no. Lo que pasa es que los comandos requieren más tiempo para revisión y eso me quita tiempo. O sea, yo en lo que duro revisando, por ejemplo, a Janine, las 3 guías, duro revisándole 20 minutos o 30 en un correo, en el otro puedo tardar 45 minutos solamente por revisar los comandos. Entonces, ya me he dado cuenta que eso me quita bastante tiempo en cuanto a la hora de revisión. Entonces, si puede enviarlo por Gmail, se le agradece. Lo otro, gracias a esa consulta, Carlos, que les iba a decir importante, si ustedes van a enviar las guías, como eso, enviar las fotos y subirlo al correo, inmediatamente lo envían, mándenme a mí un pantallazo donde esté enviado y me dicen, profe, ya lo envié. Esto es para que yo pueda entrar a verificar si efectivamente me llegó. ¿Por qué? Porque muchas personas les ocurrió que les salió que estaba, ¿cómo se llama? La guía, les salió en el informe que no habían entregado guías y tal vez sí las habían enviado, pero nunca me llegaron por error tecnológico, ¿verdad? Entonces, para no tener que volver a retomar qué pasó, qué aquí, qué allá, entonces tener ese cuidadillo, ¿verdad? Eh, por aquello. Entonces, envían la guía y de una vez el pantallazo, digamos, donde dice al correo que se envió y que diga enviado, para que yo verifique entonces de una vez y así quedamos, como dicen, tablas. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Si les da pereza hablar, yo creo que ahí está el dedito, entonces me suben el dedito y ya yo con eso entendí. Bien, el otro tema rápidamente que necesitaba hablar hoy, ajá, es con respecto a la evaluación de este segundo periodo. Chicos, ya se nos indicó, la evaluación va a ser sumativa. Eso quiere decir que ahora sí va con nota. Entonces, va a quedar evaluado el desglose va en dos vertientes. En la primera nota va en un 55%. La nota es la revisión de todas las guías de trabajo autónomo que ustedes entreguen. Eso valen las guías, 55%. Y un 45% de nota va dirigido en una prueba que se aplica, una prueba aplicada, llamémosla proyecto de español. No es un examen, o sea, como los que ustedes han venido haciendo, no es un examen, sino que, por ejemplo, en décimo puede ser desde que hagan una novela gráfica a que hagan un ensayo o realicen un análisis de un anuncio publicitario, etcétera, ¿verdad? Puedo hacerles hay varias cosas que yo podría hacer, entonces la idea es un proyecto. Posiblemente la guía que siga o la siguiente a esa va a ser ese proyecto para que lo tomen muy en cuenta porque vean que vale 45% de la nota. Entonces, en guerra avisada, no muere soldado. Es la guía más importante, por decirlo así, ¿de acuerdo? Es una evaluación que se va a hacer sumativa de un valor de 45%. Entonces, para el 100% se va a evaluar todas las guías de trabajo y esa prueba aplicada. Entonces, ahí están esos dos rubros, lo que se va a evaluar, para que lo tomen muy en cuenta. Eh, También, cuando envíen las guías, por favor, porque yo sé que mucha gente es como, ay, es que estoy apurado y entonces llegan y envían una guía hecha a la carrera. Esa guía hecha a la carrera, si se revisa, tiene una evaluación. Entonces también traten de tener cuidado de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Como yo les había dicho a ustedes en la charla de Cultura de Paz, lo importante es saber organizarse, ¿verdad? Crear un horario de estudio, por ejemplo, ahorita de 6 a 10 de la noche es el horario de clases, entonces decir, bueno, en esas horas voy a respetarles para hacer las clases.
No siempre se puede, porque incluso hasta para mí fue muy difícil. La semana pasada y antepasada me quedé sin internet, me pasé de casa, no sé si ya vieron, aquí no hay ventana de la ciudad y no les voy a enseñar el resto porque ahí están hasta los chunches en bolsas. Entonces, fue muy complicado porque además tenía que trasladar el internet y duraron toda la vida. Entonces me quedé sin internet durante 2 semanas, o sea, lo que tenía eran los datos del teléfono que no me duraron ni día y medio. Entonces, eso es importante, digamos, de tener en cuenta que, que, que ya me perdí, que el internet, digamos, estuvo fallando y entonces esto también me retrasó un poquito con el proceso. Pero, porfa, de verdad traten de ser muy, muy conscientes de que ahora es o sí en las fechas estipuladas, o sí en la elaboración del proyecto, para que no lo pierdan. Realmente, si se fijan, suena como que es mucho, pero más bien yo creo que les están facilitando mucho el trabajo de este año, sobre todo un 10º año, como les dije a ustedes, de todos los niveles, el que más me preocupa es 10º año por el hecho de que ustedes el próximo año tienen que ir a una prueba, llámese prueba de bachillerato o prueba FARO, no sé todavía cómo va a ser la evaluación el próximo año, pero entonces, con mucho más razón, hagan las cosas bien, para que tengan una buena base de español, independientemente de lo que vayan a evaluarles, ustedes ya vayan bien preparaditos. ¿Estamos? Un compromiso que yo les pido con todo el corazón, porque yo sé que estamos a distancia, pero lo bueno es que tenemos muy buena comunicación. Digamos, entre el diurno y el nocturno, yo les puedo garantizar que en el nocturno tengo muy buena comunicación, entonces tratar de mantenerla. ¿Estamos? ¿Alguna consultilla ahí con este tema de la evaluación sumativa? No, está bien, profe. Ok. Ahí, porfa, córranle la bola a los que ustedes tengan contacto, que saben que son medio, ¿verdad? Que hay que ir jalándolos porque son medio vaguillos, con toda honestidad. Díganles, mae, van a evaluar para que les digan. Entonces, que se vayan comunicando, que vayan escribiendo, que vayan bajando las guías. En esta guía de esta semana, en el Drive, tuve la delicadeza de incluso hacer la carpeta solo de español para que se metan solo a español y no digan, es que no sé dónde está. Ahí está, hasta con el nombre en grande, en mayúscula. Ok, ahora sí. ¿Qué más me falta de esos temas? Nada, sigue la guía número 16. Perdón. Oiga, estoy más perdida que Chiquita la Llorona. La guía número 9, chiquillos. Y nadie me dijo nada. Profe, está perdida. Profe, Sí. entonces, quiere decir de que ese proyecto va a ser como por decir, las guías, así como las que nos han estado enviando para entregar, nada más que un poco más, no sé, un poco más pesado, algo así. Puede ser más pesada. O sea, es que el asunto ahora es, de todas las guías que yo hice, yo puedo escoger algún tema en específico y decir, de este vamos a desarrollar, ¿verdad? Ok, De todas las, o sea, puede ser eso, o como usted dice, puedo agarrar un poquito de esta guía, de esta otra guía que yo necesito que evaluemos, entonces ponerlo dentro de esa evaluación. Cada profesor determina cómo va su proyecto o su prueba. En el caso mío, yo creo que va yendo como por un ensayo o algo así como de producción, porque es lo que están pidiendo, que sea como producción o ejecución tipo proyecto. ¿Está bien? O sea, no hay que hacer un examen como tal, que también hubiera sido para mí más útil, pero bueno, por el tema del trabajo a distancia se complica, digamos, en algunas personas, entonces por eso no. Ok, voy a compartir pantalla acá. Cuando encuentre, aquí está, creo. Vamos a ver. Ahí están viendo la guía número 9. sí, profe. Ok. Y aquí están viendo un trabajo de PowerPoint. ¿Sí lo están viendo? No, solo Word. Ok. Entonces voy a ver el bot acá. Ahí está. Es que no aparecía. Ahí sí. Sí, profe. Ok. Bueno,
Omitan la 16 porque eso es del diurno, pero sí, básicamente es la guía número 9 de ustedes. ¿Qué es lo que aparece en esta guía? Retomo el análisis de la narrativa porque cuando hicimos esta guía fue donde más problemas encontré en cuanto a las respuestas. No quedó muy claro qué era lo que había que hacer, entonces yo dije, bueno, hay que retomar. ¿Por qué? Porque esto de fijo les van a preguntar en cualquier prueba que les hagan el próximo año, sí o sí. Entonces lo mejor es tener la base ahí y tenerlo bien reforzado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un texto narrativo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un cuento, a una leyenda o a una novela, o puede ser también ¿cómo se llama? Una cronología, que es hechos cronológicos, un relato, una fábula. Todas aquellos textos en donde se cuenta una historia, ¿verdad? Donde hay una entidad o un narrador que cuenta la historia. Básicamente eso es lo que vamos a entender por un texto narrativo. Fuente ovejuna, ¿qué sería? ¿Un texto narrativo o un texto dramático? No todos, por favor. ¿Qué sería? Michelle. Profe, Uh-huh. un cuento. No. Un relato es. Fuente ovejuna. ¿Cabe como texto narrativo o cabe como texto dramático? ¿Ah? Profe, como texto dramático. Muy bien, es un texto dramático. ¿Por qué? Porque no hay un narrador contando la historia, sino que son los mismos personajes mediante el diálogo, ¿verdad? Que están realizando las acciones, ¿verdad? En cambio, en un texto narrativo es un narrador que cuenta la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, bueno, los que estuvieron conmigo noveno el año pasado, el cuento La Política, ¿se acuerdan? La historia de esta familia que llega y está el gamonal del pueblo y lo tratan de meter dentro del grupo de los progresistas y luego de los conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia no la cuentan los personajes, la cuenta un narrador. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un texto narrativo. Luego tenemos los narradores, ¿verdad? Hay 3 tipos de narradores que pueden aparecer en estas historias. El omnisciente o externo, que es como un dios, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque este narrador te puede decir qué piensan los personajes, cómo se sienten los personajes, qué puede pasar más adelante, entre otras cosas. Denme un segundito porque ya me voy a despistar un segundo. Hijo mío, sí. Ven acá. Ok, continuamos. Entonces, como les comentaba, este narrador es como una especie de Dios, maneja todo. Recuerden que estas palabras, yo les había dicho a ustedes, vienen del latín, omnis, de omnia, y de siente, scient. Omnia, todo, y scient, conoce, el que conoce todo, ¿verdad? Y se considera externo porque está como fuera de la historia, ¿de acuerdo? Luego tenemos el narrador testigo, que puede ser de hecho interno o externo. Testigo es aquel que una de dos, o participa secundariamente en la acción o le contaron la historia y a partir de que alguien se la contó o algo escuchó, entonces comienza a contar la historia. Ese es el narrador testigo. Y el protagonista es aquel que cuenta su propia historia, ¿verdad? Y por lo tanto es interno. ¿Por qué? Porque está relatando lo que vive a sí mismo. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, que callo todo. No, profe. Gracias. Ok, el estilo narrativo. Aquí ustedes también me fallaron bastantito porque
los ejemplos muchas veces estaban muy mal empleados. Cuando hablamos del estilo narrativo es en la manera en que se va a aparecer el diálogo, ¿verdad? Cuando aparece el diálogo como tal, es decir, el personaje es el que habla, estamos ante un estilo directo. ¿Qué características podemos encontrar allí? Bueno, primero, aparece siempre con guiones, ¿verdad? O puede aparecer también entrecomillado. Entonces, vamos a ver cómo el personaje habla directamente, va a comentar lo suyo. Entonces, ese sería el directo. ¿Cuál es el indirecto? Cuando el personaje no dice mediante el diálogo lo que está diciendo, ¿verdad? Valga la redundancia, sino que va a mencionar lo que estuvo diciendo. Entonces, en el caso del estilo directo, vean aquí el ejemplo. Voy con un poli, digo yo, ¿qué responsabilidad? Tendré que portarme muy bien. Me apoyo en el mostrador y tiro las 2 pastillas de jabón. Entonces, ¿quién está? Bueno, primero, ya tenemos el narrador aquí. ¿Qué tipo de narrador sería? ¿Omnisciente, testigo o protagonista? Protagonista, profe. Correcto. Habla en primera persona. Me apoyo en el mostrador y tiro las 2 pastillas de jabón. Entonces, tenemos un narrador protagonista que además está hablando de acuerdo con el diálogo que utilizó en el momento en específico. ¿De acuerdo? Y el estilo indirecto, como ya les dije, es cuando se menciona lo que este personaje dijo. Entonces, vean aquí el ejemplo. Hemos llegado a la caja. Hay un tipo trajeado esperando que le cobren. El chino sale de la trastienda. Deja una pastilla de jabón junto a la que he dejado yo antes. Bromeo sobre la responsabilidad que me supone ir con un poli y me apoyo en el mostrador con tan mala pata que tiro las 2 pastillas de jabón. Nuevamente, ¿qué tipo de narrador tenemos acá? ¿Qué tipo de narrador es? Carlos. Mm, Vea, primera persona, bromeo, me apoyo, tiro. Otra vez estamos ante un protagonista, pero esta vez el protagonista no está hablando de acuerdo con el diálogo. Vean que está en negrita lo que él comenta que él dijo en ese momento, pero no aparece como lo dijo, tal cual. ¿Estamos claros con el estilo entonces? Sí. Ok, gracias. Ok, vamos con los planos narrativos. En esta también me fallaron muchísimo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a retomar esto. ¿Por qué? El plano narrativo entonces es una historia que se cuenta y los planos serían historias que están inmersas en el mismo texto, que están relacionadas también. Esto por lo general se ve en las novelas, aunque hay cuentos que también tienen varios planos narrativos. Yo les puse esa imagen porque con el cine, las películas me es más fácil que ustedes comprendan a qué me refiero con los planos narrativos. No sé si ustedes ven Los Simpson, pero yo sí. Entonces hace poquito vi un capítulo en donde justamente hay 3 historias distintas. La historia vista desde Homero, la historia vista desde Lisa y desde Bart. Entonces, cada uno tiene 3 historias distintas, pero al final todas se enlazan para comprender qué fue lo que pasó. Entonces, estamos ante 3 planos narrativos diferentes, pero que están inmersos en un plano más grande. ¿De acuerdo? No sé si a ustedes les ha pasado que ven una película y, y para entenderla tienen que ver todo desde el principio porque hay varias historias que si ustedes no ven se pierden. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Mm? Una película en donde haya otras historias. Ahora nadie ve nada de películas. Yo con series, profe, Ah, bueno, ¿con cuál? con una que se llama Lindas Mentirosas. Ok, cuénteme un poquito de la trama para ver si estamos Ay, hablando. es que es muy larga. Pero algo así rápido.
Bueno, se supone que habían secuestrado a una de las amigas de ellas, ¿verdad? Eran 5, Ujú. por ahí va más o menos, y cada una tiene una historia diferente en cómo fue que la secuestraron, por decirlo así. Ajá, sí. Esos son planos distintos. Está muy bien. ¿Algún otro? ¿Tiene otro ejemplo? Bueno, ahora que Janine dijo lo de la serie, yo me acordé de Breaking Bad. No sé si ustedes la han visto. Es una historia que tiene muchísimos planos narrativos y de verdad uno se puede perder si no ve algo al inicio, porque tal vez en la temporada 6 aparece algo de la temporada 2 que termina de completar algo que ocurrió en la temporada 2. O sea, los planos narrativos están muy fragmentados, pero están ahí y son parte esencial para comprender de qué trata la historia. Y eso es lo que realmente atrapa porque uno se queda como en suspenso de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros con los planos? Ahora sí. Sí, profe. Ok. Continúo entonces por acá. Luego tenemos, vamos a ver, la secuencia de la historia o el orden secuencial de los hechos. ¿Qué es el orden en cómo se van a narrar todas las partes de la historia? Hay dos tipos de órdenes, el orden lineal y el orden perturbado. En el caso del orden lineal, es cuando la historia mantiene un orden cronológico, es decir, va ordenado de principio a fin, no hay alteraciones. Por ejemplo, este es un caso muy chiquito, pero me parece muy valioso para entender esto. Mientras el perro luchaba para salir del agua, Tito lo observaba con atención y nerviosismo. El niño, de apenas 8 años, era consciente del peligro que acarreaba la situación. El animal podría morir ahogado, al igual que él, si se arrojaba a salvarlo. Sin embargo, tomó coraje y se lanzó al agua. En su interior sentía que no podía quedarse inmóvil ante un perro en problemas. Tito llegó hasta el animal, lo abrazó y juntos comenzaron a luchar contra la corriente. Al cabo de unos minutos, los dos descansaban en la orilla, exhaustos y a salvo. Entonces, aquí vemos que hay un perro en el agua, un niño observa el problema, sale a rescatarlo, lo rescata. Va toda la secuencia de hechos en orden tal cual. Luego, en la secuencia perturbada es cuando la historia tiene regresiones, ¿verdad?, a hechos pasados o progresiones a hechos futuros. O sea, las regresiones son hechos pasados, progresiones son hechos futuros. Vean acá, es el mismo ejemplo, pero con unas modificaciones para que vean cuáles son regresiones y cuál es progresión. Dice, mientras el perro luchaba para salir del agua, Tito lo observaba con atención y nerviosismo. Recordó cuando tenía 4 años y estuvo en la misma situación. El niño, de apenas 8 años, era consciente del peligro que acarreaba la situación. El animal podría morir ahogado, al igual que él si se arrojaba a salvarlo. Sin embargo, tomó coraje y se lanzó al agua. En su interior sentía que no podía quedarse inmóvil ante un perro en problemas, pues sintió igual que aquel día en que su padre lo rescató. Tito llegó hasta el animal, lo abrazó y juntos comenzaron a luchar contra la corriente. Al cabo de unos minutos, los dos descansaban en la orilla, exhaustos y a salvo. Y Tito se vio al fin cómo llegaría a casa con el canino. Entonces, las dos primeras vean que son regresiones a situaciones del pasado, que eran similares a las que estaba viviendo el perro que estaba en el agua. Y la última es más bien Tito tratando de imaginar cómo va a estar más adelante cuando salga del frío, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas en que vamos a encontrar el orden secuencial. ¿Alguna consulta acá de esto? No, profe. Ok. Y los espacios, pues no los voy a tocar mucho porque ya estos sí los hemos visto bastante, ¿verdad? Pero también es importante retomar, cuando hablamos del espacio físico, nos referimos al lugar en concreto donde ocurre la acción. Por ejemplo, basándonos en estas imágenes, ¿están en el campo o en la ciudad? En el En el campo. campo. ¿Verdad? Se evidencia el campo. Cuando hablamos de espacio religioso, a partir de estas imágenes,
¿cuál podríamos deducir que es un espacio religioso judeocristiano y uno pagano? La primera, profe. La primera, ¿cuál? ¿Esta imagen es religiosa cristiana? Sí, Esta, la que estoy señalando. ¿Se ve que estoy sí, señalando? esa. ¿Esta es judeocristiana o esta? Ápale. Mm, sí, la primera. Esa. Pues, mm, pues en este caso, ya me ahogué. Segundito. Mm, mm. Listo. Denme 2 segundos. Ya. La primera no, porque estamos ante una imagen de aborígenes americanos, autóctonos. La religión es pagana totalmente. O sea, es la religiosidad a partir del contacto con la naturaleza. Y recuerden que quienes llegaban a conquistar estas tierras eran personas caucásicas, como las que están acá, cristianas, la mayoría evangélicas o católicas. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Yo casi no, pero ahí estoy. El espacio social nos vamos a referir a características que podemos encontrar con respecto a cómo se visten, cómo comen, cómo se sientan, cómo hablan, si son niños, si son adultos, adultos mayores. Vean, por ejemplo, el tema del cabello, lo vemos socialmente distinto en una y otra imagen, ¿o no? ¿Lo ven? Sí, profe. Aquí el cabello largo es importante, aquí no. Aquí el cabello corto es sinónimo de masculinidad. Aquí el cabello largo es sinónimo de sabiduría. Entonces vean que son espacios sociales totalmente diferentes. Cuando hablamos de espacio ético nos vamos a referir a cómo es o sea, si las acciones que se realizan son de forma correcta o incorrecta para el personaje, ¿verdad? Qué sé yo, se me ocurre Fuente Ovejuna, que fue la obra más reciente que tuvimos. ¿Es correcto lo que hizo el pueblo de asesinar al comendador? ¿O es correcto lo que hizo Edipo al casarse con su madre? Ahí tenemos un espacio ético que se presta bastante para discusión. Y cuando hablamos de espacio psicológico, nos vamos a referir a cómo piensan los personajes o qué es lo que sienten o cuáles son sus emociones. Siempre vamos a tratar esos temas dentro del espacio psicológico. ¿De acuerdo? Y ya así para ir finalizando, tenemos que los textos narrativos van a tener narrador, personajes, espacio y tiempo. Los personajes vamos a tener el protagonista, que es como el principal de la historia, el antagonista, que es aquel con el que se hace la lucha contraria, si es que aparece, no siempre aparece, y los secundarios, que son los que acompañan a este protagonista. Los textos narrativos van a contar una sucesión de hechos, que estos hechos, ya bien hablados, se van a llamar argumentos, y el argumento va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿De acuerdo? Eso sería de mi parte, chicos. Aquí, pues, nada más les quiero decir que ahí está la información del correo y el número, por si no lo tienen. Y, de mi parte, eso sería. Dice que queda menos de un minuto, entonces, pues, no queda nada más que decirles que hasta luego, que nos vemos de hoy en 8 para aclarar dudas si es que existen sobre esta guía número 16. Ya la siguiente, dentro de 15 días hablamos de la guía número 17. ¿Estamos? Muchas gracias, sí, profe. No, era la 9. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Se cuidan, se portan bien.